Bueno muchachos, bienvenidos a un video más. Por el título del video, como siempre, ya saben de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de los 3 errores principales que tú puedes estar cometiendo en el gimnasio si eres intermedio. Primero tenemos que saber qué es ser un intermedio en el gimnasio. Ser un intermedio es no ser un principiante o un avanzado. Y sí, suena muy bobo, pero probablemente es cierto. Ser un intermedio es llevar alrededor de 3 o 4 años en el gimnasio en donde probablemente no estés progresando tan rápido como antes, pero aún te recuperas muy bien con base en la rutina que estás haciendo. Sin embargo, cuando eres un intermedio, y de verdad eres un intermedio, probablemente ya conoces variables como el volumen, la frecuencia, la intensidad, sabes organizar tu rutina en el tiempo, ajustas bien un esquema de progresión y por ende entiendes que el proceso no es lineal y que probablemente necesites más conocimiento para poder llegar a los resultados que quieres. También podemos medir este proceso con base en el peso que estás utilizando en algunos ejercicios. Probablemente una persona intermedia ya maneje fácilmente 100 kilos en sentadilla. Probablemente no, puede que no sea tu caso, pero en la mayoría de los casos así es. Para llegar a levantar pesos pesados, tienes que llevar cierta cantidad de tiempo en el gimnasio y tienes que exponerte a un estímulo específico para causar una respuesta de adaptación. La organización de tu rutina quizás es uno de los factores más importantes a la hora de ver progreso. Y es por esto que quizás tú estás cometiendo un error al hacer un programa preestablecido que no tenga en cuenta diferentes factores personales a la hora de hacer tu rutina. Es decir, si de pronto el peso muerto te genera mucha fatiga y no te deja recuperar tan bien, pero además de esto no sientes tanto estímulo, probablemente sea momento para disminuir la cantidad de series que haces de peso muerto, a menos de que sea un ejercicio que te guste mucho. Pero aquí es donde tienes que poner las prioridades sobre la mesa. Es decir, tienes que saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres y en qué momento lo quieres. Si tú quieres ser fuerte, pues entonces busca el video en donde hablamos de cómo organizar tu rutina para mejorar la fuerza en ciertos ejercicios, que de hecho hablamos de eso en uno de los videos pasados. Pero si tú quieres ser más grande, debes tener esto en cuenta a la hora de programar los ejercicios, las series, las repeticiones. Tener en cuenta el indicador de estímulo, fatiga y recuperación. Es muy importante tener esto en cuenta porque hay ejercicios que generan más fatiga que otros y probablemente esa fatiga no te va a dejar progresar adecuadamente a lo largo del tiempo. Entonces el primer error es no individualizar tu rutina, aunque sea un poco. O sea, puedes hacer una rutina genérica, está bien, probablemente te guste, la disfrutes y progreses sobre ella, pero ten en cuenta cómo te sientes. Es decir, escribe las sensaciones de la sesión en donde sea que estés llevando tu progreso. Lleva tu progreso. Si no lo estás llevando, probablemente estés cometiendo un error y estás dejando resultados a la deriva. Adicional a eso, busca la forma de encontrar ejercicios que te den mejor estímulo, menos fatiga y mejor recuperación. Por ejemplo, en mi caso, yo no hago tanta sentadilla, sino que más bien hago sentadilla hack o prensa, porque estos ejercicios estimulan casi los mismos músculos, pero al hacerlos siento menos fatiga, siento más estabilidad y mejor capacidad de producir fuerza de forma intencional. Esto quiere decir que me voy a beneficiar más de estos ejercicios que de sentadilla, porque en sentadilla siento demasiada fatiga y aunque es muy buen ejercicio, puede no ser el mejor si lo que quiero es aumentar tamaño. Si tú eres un atleta o eres una persona que busca mejor rendimiento en general, probablemente la sentadilla sea para ti, porque pues al ser un ejercicio libre, sí o sí las demandas sobre músculos estabilizadores cambian. Pero si eres una persona que busca ser más fuerte y ya estás en ese estado en donde tienes que programar mejor la rutina, tienes que contar calorías, o sea, estás en un estado intermedio, sí o sí es mejor optar por ejercicios que generen menos fatiga. Ya por otro lado está el segundo error que quizás cometes como intermedio. Y este error es seguir con los mismos ejercicios que hacías hace un año o 2. ¿Por qué esto es un error? Porque quizás, como te dije, estos ejercicios generen demasiada fatiga, no dejen que te recuperes tan bien y probablemente no veas el mejor progreso.
sí o sí tienes que empezar a ensayar nuevos ejercicios. Tienes que sentir cómo te van estos ejercicios, sentir que el músculo objetivo sea el que se fatiga y sea el factor limitante a la hora de hacerlos. Un error constante que veo en el gimnasio es que la gente va y no se esfuerza lo suficiente. Tienes que esforzarte, pero esforzarte de forma intencional, no solo esforzarte y ya. Para eso puedes hacer una sesión de cardio hit. Vas a sentir una fatiga general, pero no específica sobre cierto músculo. Si tú vas al gimnasio para poder aumentar la cantidad de músculo que tienes y eres intermedio, tienes que trabajar también con base en sensaciones. ¿Cómo te sentiste en esa sesión? ¿Qué tan recuperado te sientes y qué tan recuperado sientes el músculo objetivo? ¿Es el músculo objetivo el factor limitante en determinado ejercicio o no? Si la respuesta es no, probablemente sea hora de cambiar ese ejercicio. Por ejemplo, yo antes hacía curl de bíceps con barra. Este ejercicio me gustaba mucho, pero llegó un punto en donde no progresaba, donde no sentía tanto el estímulo, incluso le bajé un poco de peso para ver si era eso, y no, simplemente no lo sentía tan bien. Entonces decidí cambiarlo por otro. Lo cambié por un patrón de movimiento similar, pero este ejercicio sí lo sentía mucho más en el músculo objetivo, y este era el factor limitante a la hora de hacer ese ejercicio. Eso es muy importante, que si tú haces un ejercicio para estimular determinado músculo, que ese músculo sea el factor limitante. Por eso, digamos, hay gente que usa straps. Yo recomiendo el uso de straps para determinados ejercicios. No son para usarlos siempre. Probablemente esto no sea la mejor idea al inicio, pero después de cierta cantidad de ejercicios en donde tengas que agarrar, pues el antebrazo se va a empezar a fatigar y va a ser el factor limitante en lugar de la espalda o los isquiosurales o la cadena posterior. Por eso es que los straps son tan útiles a la hora de trabajar. Así que ensaya con ejercicios nuevos y asegura que tengan un buen estímulo y que el músculo objetivo sea el factor limitante de ese ejercicio. El tercer error que quizás estás cometiendo es centrarte mucho en la conexión mente-músculo. Recuerda que no podemos excedernos en la cantidad de peso que utilizamos porque tenemos que tener control sobre el movimiento, pero tampoco tenemos que usar muy poco porque puede que aunque estemos haciendo mejor la técnica nunca va a ser perfecta. Si tú empiezas a hacer sentadilla y eventualmente mueves buena cantidad de peso, no sé, 100, 140 kilos, 160 kilos, 180 kilos, puede que tu técnica no sea la mejor, pero para poder levantar esa cantidad de peso tiene que ser buena de alguna forma. Asegúrate de progresar en técnica, pero no le bajes peso o no le bajes mucho peso solamente por sentir un poco más el ejercicio. Controla el movimiento, haz bien la técnica, pero asegura un buen estímulo. Entiende que el peso no lo es todo, pero obviamente la cantidad de peso influye en las adaptaciones futuras. Entonces usa un peso que puedas controlar, pero que además de eso sea un peso retador, que tú sientas que puedes morir en esa serie, pero después de hacer unas cuantas repeticiones. No que vas a morir de una, no. Puede que estés cometiendo alguno de estos tres errores, así que ten mucho cuidado para que no frenes tu progreso de forma intencional. Aplica el conocimiento. Entiende más acerca de las variables de entrenamiento, anota tu progreso donde puedas. Yo por eso tengo una aplicación excelente para que sepas qué debes hacer, cómo lo debes hacer, cómo debes alimentarte. Así que haz clic en el primer link en la descripción. Yo puedo ayudarte y juntos podemos ver mejores resultados. Comparte este video, suscríbete si aún no estás suscrito o suscríbete al canal. Déjame en la sección de comentarios preguntas y nuevas ideas que voy a estar respondiendo. Y no siendo más, nos vemos en el otro, muchachos.